Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Muchos de ustedes me siguen sobre todo en mis redes sociales, en Instagram, y ven todo el mundo del chocolate, el cacao, todo lo que he hecho alrededor de esto. Para de pronto el que no me conoce, yo soy chef pastelero y con una especialización en chocolatería, teniendo la oportunidad de quedar campeón a mejor chocolatero en mi país, en Colombia. Eso fue en el 2018. Y amo el mundo del chocolate, amo todo lo que se puede hacer, lo increíble que es como un producto tan esencial en el mundo de la pastelería, mejor dicho. Si quitáramos el chocolate del mundo de la pastelería es como quitarle, mejor dicho, un brazo a un artista. O sea, de verdad nos quedaríamos sin la posibilidad infinita que nos da el chocolate, tanto para el mundo de la pastelería como la panadería, la heladería, la confitería. Es una cosa impresionante. Es tanto así que es una rama más la chocolatería dentro de todo este mundo que es la repostería, ¿cierto? Entonces, como es algo tan importante, qué chévere que sepamos, venga, de dónde viene el chocolate, cómo se hace, cómo lo puedo hacer, y veamos un poquitico estos procesos y lo entendamos mucho mejor. ¿Listo? Así que hoy vamos a ver cómo se hace el chocolate, de dónde viene y cómo hacemos para al final tener lo que es una barra de chocolate. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, quiero que vean aquí estas imágenes y aquí lo que tenemos es el árbol del cacao. Para los que no saben, el chocolate, que asumo que la mayoría de ustedes sabrán, pero para los que no saben, el chocolate viene de un árbol. Si el chocolate, este producto dulce, maravilloso, rico, delicioso, viene de un árbol, es un fruto. Y esto que estamos viendo acá, listo, este es el árbol del cacao. Normalmente, la mayoría de los frutos, no sé si todos, pero sé que el 90% de los frutos salen de las hojas, ¿cierto? De las partes de más arriba de un árbol. Todas, la maracuyá, el aguacate, el tomate, todas estas frutas, la curuba, la guayaba, el limón, viene de la parte de arribita, ¿cierto? De las hojas, después sale la florecita y después tenemos lo que son el fruto. En el cacao, no. Del cacao, vean como desde la raíz, desde el tallo, desde el tronco de las diferentes ramificaciones del árbol de cacao, encontramos el fruto del cacao, que este es el fruto del cacao. ¿Listo? Vean esto. Este es como uno de los tallos principales del árbol de cacao y vea cómo salen todos los granos o todas las mazorcas, que es como se le llama, mazorca de cacao. Es bien interesante esto, lo que no pasa con la mayoría de los frutos. Vean. Y aquí estamos viendo, pues, las diferentes etapas de crecimiento. Desde la florecita, que es esta, listo, hasta que va creciendo, y tenemos la mazorca de cacao. Vamos a ver diferentes colores de mazorca de cacao, y eso depende de que es su punto de maduración, sí y no. ¿Listo? Va a depender más que todo del tipo de cacao. Hay diferentes tipos de cacao, diferentes derivaciones del mundo del cacao, ¿listo? O de los tipos de cacao que hay. Tradicionalmente creemos que el cacao o el chocolate es de México, pero realmente el cacao viene del Amazonas, solo que los diferentes aborígenes tomaron el cacao y demás, y como en ese momento la mayoría de las tribus indígenas no eran sedentarias, sino que se iban moviendo, ¿cierto? Se iban desplazando por todos los territorios, pues asimismo iban llevando los diferentes frutos, y así fue que llegó hasta México, hasta Guatemala y demás, que es de donde se empezó a cultivar el cacao. Los aztecas empezaron a cultivar el cacao y ellos empezaron a formalizar el cultivo de cacao y a utilizar el cacao como bebida, que era el chocolate o el chocolate. ¿Listo? Y solo lo podía consumir
Moctezuma, quien era considerado el dios, digamos que el máximo líder entre ellos, era el único que podía consumir el cacao, que tomaban los granos de cacao, lo molían muy bien con agua, con algunas especias y solo se podía servir en una copa de oro y solo lo podía tomar Moctezuma. Cuando llegaron los españoles, como también los consideraban dioses, les dieron a probar el cacao. A ellos no les gustó, era una bebida bastante amarga, pero se dieron cuenta que los granos de cacao lo utilizaban también como moneda. Ellos canjeaban, los aztecas utilizaban los granitos de cacao, que más adelante los vamos a ver específicamente cómo son, como moneda. Entonces aproximadamente 10 granos de cacao comprabas un pequeño conejo, cierto pequeños animales. Con 200 granos de cacao ya comprabas animales mucho más grandes, más robustos, trabajo de campo, y con 500 granos de cacao comprabas lo que era un esclavo. Entonces cuando los españoles se dieron cuenta de esto, dijeron, aquí está, aquí está. Entonces empezaron ellos con su tecnología, los europeos, a organizar mucho mejor los cultivos de cacao y intercambiar el cacao por oro para los españoles, ¿cierto? Ellos le daban cacao a los aztecas y ellos recibían el oro, o también así iban comerciando con ellos. Y después empezaron ya a llevar el cacao a Europa y fue donde se empezó a crear el chocolate. Pero antes de adentrarnos a eso, quiero que también sepan que ese primer cacao, el cacao original, se llamó cacao criollo. ¿Qué pasa con los árboles de cacao criollo? Ojo, solo se dan en ciertas partes del mundo. Hoy en día ya no se cultiva tanto. ¿Por qué? Porque el árbol de cacao tipo criollo tiene varios problemas. Uno de ellos es que solo da una cosecha al año, o sea, solo carga su árbol una vez al año, y el siguiente problema es que nos salen muchas mazorcas de cacao. Vemos este árbol que tiene muchas mazorcas de cacao. El cacao criollo tiende a ser un poquito más pequeño y más redondo. Este vemos que es más alargado. Ya les cuento qué tipo de cacao es. ¿Y qué pasa con este cacao? Aparte de que solo da una producción al año, da muy poquitas mazorcas en esa producción, y tercero, es muy susceptible a las enfermedades y el cacao se echa a perder y se daña. El pro o lo beneficioso de este cacao es que el chocolate que se hace con estos granos de cacao sale chocolate de muy alta calidad y muy finísimo aroma. Pero por todos esos problemas mencionados anteriormente ya no se cultiva porque no es rentable para nadie generar chocolate con ese tipo de cacao. Ahora, los europeos tomaron ese cacao y lo llevaron también a África a sembrarlo en África, porque empezó ya después a gustar muchísimo en Europa, empezaron a generar el chocolate y demás, que eso después se los puedo contar. Aquí lo que quiero es que vean cómo se hace del cacao al chocolate, pero quiero contarles esto también de manera rápida para que entiendan cómo se generan los diferentes tipos de cacaos. Y ahí se generó un segundo tipo de cacao, en África, que es el cacao forastero. El cacao forastero tiene varios beneficios. ¿Cuáles son unos de ellos? El primero, da 2 cosechas al año, no solo una. Segundo, es más abundante las mazorcas de cacao, o sea, el árbol de cacao cuando carga más mazorcas. Y tercero, es muy fuerte y muy resistente a las plagas. Entonces eso es un gran privilegio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contra? Que el chocolate que sale con ese tipo de cacao es un cacao no tan bueno, o un chocolate no de tan buena calidad. Su aroma es muy suave, su gusto es muy amargoso y no tan floral, tan dulce como el cacao criollo. Entonces empezó a hacer un cruce entre estos dos tipos de cacao. Se tomó las semillas del cacao forastero, se cruzaron con cacao criollo y se empezaron a sembrar en tierra suramericana, también en parte de Centroamérica, y se generó el tercer tipo de cacao, que es el cacao trinitario, que es el cacao con el que se dan los mejores chocolates del mundo, porque da un chocolate de muy buena calidad y es rentable porque da buenas mazorcas de cacao y resiste las enfermedades. Entonces, esos son los 3 tipos de cacao que tenemos. ¿Listo? Es importante que sepamos para que veamos después los tipos de chocolate que se hacen con esos. ¿Listo?
Entonces, ya teniendo eso claro, ahora, cuando el fruto ya está, digamos que el mundo del chocolate se divide en tres sectores: el cacaocultor, el VTuber y el chocolatero. ¿Listo? La primera parte que vamos a ver aquí es lo que hace el cacaocultor. Es sembrar la semilla, estarla obviamente cuidando, agregándole los pesticidas necesarios, estar revisando la planta, estarla regando, estarla cuidando que el sol no le vaya a pegar muy fuerte y sembrando otros árboles un poco más grandes para que les dé un poquito de sombra. En fin, todos los cuidados que necesita el cacao para que al final tengamos una buena semilla. ¿Listo? Cuando el cacao ya está en momento de recogerlo, esto es lo que tenemos. Cuando abrimos la mazorca de cacao nos encontramos aquí con los granos de cacao y su mucílago, esta pulpita blanca que ustedes ven aquí, tiene un sabor muy particular y se llama mucílago de cacao. Yo cuando lo probé descubrí que tiene un sabor muy particular, es como la combinación entre una guanábana y unos lichis. Esa combinación es espectacular. Y ya se toman todos estos granos de cacao, se saca toda esta parte. Y todos esos granos de cacao junto con su mucílago se llevan a fermentar. Aquí, como ven ustedes, como en estos maderas, en estas cajas de madera, y se deja ir fermentando el cacao de 5 a 7 días. Es muy relativo el tiempo, dependiendo de qué, del tipo de fermentación que se vaya a hacer, listo, y del lugar donde se esté fermentando. ¿Vale? Hay lugares donde puede ser los 4 a 5 días, hay otros que toca darle hasta 7 días, por también la temperatura ambiente que está haciendo también es muy importante. Pero como les digo, todo este proceso lo hace el cacaocultor. Y aquí se tiene que estar moviendo de cada 8 a 12 horas para que no se vaya a fermentar de más y empiece a heder el cacao, sino que vaya fermentando de una manera adecuada. Aquí es muy importante porque este proceso es donde van a desarrollar unos sabores frutales, florales y también principalmente dulces, notas dulces que va a tener el chocolate. De qué va a depender qué tipos de frutas va a oler, de qué tipos de aromas va a tener y qué tipo de gusto va a tener, de varias cosas. Pero sobre todo de la región donde es el cacao, ¿cierto? Como no es lo mismo tomarse un café del Huila que de Antioquia o que de la Sierra Nevada, es exactamente lo mismo del cacao. No es lo mismo consumir una barra de chocolate hecha con cacao del Huila que hecha con cacao de Antioquia, de Arauca o de Santander, ¿cierto? Porque la tierra también aporta bastante sabores. Entonces aquí lo que se está haciendo es esta fermentación. Después de que fermente, en ese proceso de fermentación, esa babita cada vez se va yendo, se va diluyendo hasta que prácticamente no queda nada de esta babita de cacao o mucílago de cacao. Y después se lleva a unas planchas de madera muy grande a secar el cacao. Todo este proceso lo hace el cacaocultor y con ese sol, porque donde se da el cacao son normalmente tierra caliente. Entonces, siempre va a estar una temperatura dentro de 22 a 28 grados y eso hace que el cacao se termine de secar y ahí va a desarrollar otros sabores como un tipo de frutas un poquito con un retrogusto más fuerte, también sabores a frutos secos se van a ir generando en este secado del cacao, que igual dura aproximadamente de 3 a 5 días y se tiene que estar moviendo, raspando como lo está haciendo aquí nuestro cacaocultor, para que se vaya moviendo y todo el vapor que va a ir saliendo pues ayude a que el cacao se seque bastante bien. Perfecto. Ya en este punto es donde se lo va a llevar y donde lo vamos a encontrar normalmente en las plazas de mercado cuando vamos a conseguir granos de cacao o cuando el VTuber, ¿se acuerda que les dije que hay 3 procesos? Cacaocultor llega hasta acá, desde la planta hasta el secado. Y aquí viene el paso del VTuber, que es lo que venimos a ver el video de hoy, que es cómo hacer chocolate. Y la persona que va a hacer VTuber es donde busca el tipo de cacao, de la región del cacao, a veces se hace un blend de tipos de cacao, ¿cierto? Y
ahí es donde empezamos a conseguir barras de origen de cacao. Entonces, si vemos, esta es una barra del 70% de cacao. Quiere decir que tiene cacao de todo lado, ¿cierto? Normalmente, pues ya sabemos, si la conseguimos en Colombia, pues es chocolate colombiano. Si la conseguimos en Venezuela, así lo mismo, ecuatoriano, peruano y demás, que es donde se consigue bastante cacao. Cuando vemos chocolate europeo, a veces decimos, no, es que el chocolate europeo es lo máximo. No. Todo el chocolate europeo se hace con cacao africano. Por eso cuando ustedes miran al respaldo normalmente, sobre todo cuando vienen barritas, dice chocolate de forastero. Quiere decir que se hizo con granos de cacao forastero, pero todo el chocolate latinoamericano, sí, que normalmente se produce en Latinoamérica, ¿cierto? Al menos de que se haya traído de Europa y demás, es con cacao trinitario. A veces se dice, no, es que el chocolate suizo es el mejor. En Suiza no conocen qué es el cacao. Lo que pasa es que compran del mejor cacao colombiano, ecuatoriano y venezolano y se llevan ese cacao y ellos hacen el chocolate porque tienen máquinas como las que vamos a ver ahorita. Son máquinas artesanales, ellos tienen procesos muy industrializados y eso hace que tengan un chocolate de muy alta calidad. Pero todo el cacao que consiguen es ecuatoriano, venezolano y colombiano principalmente. ¿Sabían ustedes que en el 2024, porque no sé cuándo vean este video, ahorita cuando lo grabo efectivamente estamos en el año 2024, pero cuando ustedes lo vean, quedó Colombia campeón a mejor cacao del mundo? Cacao de oro tiene Colombia este año por tener el mejor cacao del mundo. También muchas veces este premio se lo han llevado diferentes países, pero principalmente siempre nos los llevamos Venezuela, Ecuador y Colombia. Por eso Suiza compra nuestro mejor cacao y hacen su chocolate suizo. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos claro porque a veces se cree, wow, el chocolate suizo es el mejor, pero también, si ustedes ven que es un chocolate venezolano, ecuatoriano, colombiano, también es de muy alta calidad, sobre todo cuando vemos que es un chocolate de origen. ¿Qué quiere decir que es de origen? Que vemos chocolate al 70% de Maracaibo. Quiere decir que ya es específicamente de esa región donde se sacó los granos de cacao, o de el Huila, o de Antioquia, o de Tumaco. Quiere decir que solo se tomaron granos de cacao de esa región y se hizo el chocolate. Por eso es un chocolate de más alta calidad que cuando solo dice el porcentaje. Si el chocolate dice porcentaje de cacao, es que es un buen chocolate, ¿cierto? Pero si dice la región, es porque es mucho mejor todavía. ¿Vale? Eso es importante que lo sepamos y que lo tengamos supremamente claro. Ahora quiero que nos vayamos a ver el bituar, todo el proceso desde que ya tenemos el grano de cacao seco. Cuando ustedes vean una barra de chocolate que no tiene el porcentaje de cacao, que dice chocolate, pero no tiene porcentaje de cacao, eso no es chocolate, eso es chocolate sucedáneo que llamamos, o algunos también lo llaman cobertura. Bueno, va a depender mucho del país, ¿listo? Pero eso no son chocolates de verdad, simplemente son mantecas hidrogenadas, un montón de azúcar, saborizantes y por ahí un 10, un 12, 13% de cascarilla y de pedazos de cacao que no fueron tan buenos como para dar un poquitico del gusto al chocolate. Por eso, cuando las personas han comido de ese tipo de chocolate toda su vida y después comen chocolate de verdad, dicen, es muy diferente. Efectivamente, es completamente diferente. ¿Listo? Para que lo tengan también en cuenta. Ahora sí vamos a ver el proceso del cacao o del chocolate, ¿cierto? Con el cacao seco hasta convertirse en chocolate. Bueno, entonces como vemos, aquí ya nos llegó el bulto del cacao. Aquí el cacao está seco, como les venía comentando, listo de cacaocultor y se va a transformar en chocolate. Aquí lo que estamos revisando es el centro del cacao, que efectivamente haya sido un cacao que tenga buena fermentación, que haya estado, que tenga un color adecuado, ¿cierto? Si tiene un color como tirando a moradito, digamos que aquí en el video no se aprecia muy bien, pero si es tirando como a morado, es un buen color para tener un buen chocolate. ¿Listo? Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tostar
el cacao. Ojo que una cosa fue el secado, que tuvo, ¿cierto? Ya en finca normalmente. Y ahora lo que se va a hacer es tostarlo. Aquí va aproximadamente a unos 130, 140 grados por unos 30, 35 minutos, ¿listo? En este aparatico. Se mete todo aquí, todo el cacao, y ahí se está tostando con el calor, la temperatura, y va a girar todo el tiempo, y aquí ya baja como a la bateíta para que se enfríe. Después de tener frío ese cacao, ya tenemos ahí el cacao tostado. Muchas veces se consume simplemente así ese granito y se vende ya como como cacao tostado. Ahora, en esta siguiente máquina, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a empezar a descascarillar el grano del cacao, porque el cacao tiene una pequeña cascarita, ¿listo? Y se va a separar el grano del cacao del nib del cacao. De pronto ustedes han consumido nibs de cacao, hay veces que granolas nuevamente tienen hoy como nibsito de cacao, o barras de proteína y demás que dice con nibs de cacao. Bueno, aquí es donde se va a separar la cáscara del nib del cacao. ¿Listo? Esto es lo que está haciendo aquí la maquinita. Por este lado está sacando todo lo que es la cascarilla, que es todo lo que vemos aquí, ¿cierto? Va botando toda la cascarilla acá, y aquí por otro lado nos va sacando el nib del cacao. Ahora, cuando ya tenemos el nib de cacao, con los nibs de cacao es que se empieza a hacer el chocolate y los diferentes productos que utilizamos en el mundo de la chocolatería. ¿Listo? En esta máquina, ¿qué es? Lo que se va a hacer, sacar el licor de cacao. Es una máquina que con mucha presión empieza a triturar, porque hagan de cuenta que el nib de cacao es algo muy duro. Parece como pequeñas piedritas, ¿listo? Que es el granito de cacao triturado. Y aquí lo que va a hacer esto, convertirlo todo como en una pasta, en un grumo, ¿listo? Lo que ven aquí, que también se le conoce como licor de cacao. Y aquí tenemos toda esta pasta que después se va a llevar a una refinadora. Aquí yo les voy a mostrar una grande, ¿listo? Aquí toda esta pasta la vamos a agregar aquí a una refinadora. Que ustedes ven todos estos rodillos que le llaman refinadora, o también le conocen como conchadora. ¿Listo? Una conchadora de cacao. Aquí es donde se empieza a generar el chocolate. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos quiero un chocolate al 60% de cacao? Quiero un chocolate al 85% de cacao. Sencillo, simplemente es 80% de esta pasta de cacao, ¿cierto? Que salió después de los nibs de cacao, esta pasta de cacao, y el resto del porcentaje se le agrega en azúcar. ¿Azúcar cuál? Azúcar común, blanca, azúcar refinada, esa azúcar. En algunos países, como en Latinoamérica, viene de la caña de azúcar, y en otros países, como en Europa o Estados Unidos, lo sacan de la remolacha amarilla, que es de donde viene el azúcar de ellos. Pero en Latinoamérica el azúcar viene principalmente de la caña de azúcar. ¿Listo? Entonces, esa azúcar tradicional que utilizamos en pastelería, esa es la que se utiliza. ¿Listo? Y ahí se deja refinando, ¿cuánto? Aproximadamente 48 horas, ahí esa máquina dándole y dándole y dándole hasta que quede tan suave que cuando lo pongamos en nuestro paladar, técnicamente se funde el chocolate. También, ¿qué es lo que se hace a veces? Agregarle, aparte de esa pasta de cacao y del azúcar, agregarle un poquito de manteca de cacao. Esto va a depender la empresa y la calidad de chocolate que vayamos a hacer. Hay empresas normalmente cuando son grandes que no, simplemente la pasta de cacao y el azúcar, dependiendo del porcentaje. No, 85, entonces 85% de pasta y 15% de azúcar. No, que es al 70% de cacao, 70% de pasta y 30% de azúcar, y a veces un 1% de lecitina de soya, que es lo que hace que todo como que emulsifique muy bien. Pero cuando ya son chocolates de un poquito mejor de calidad, se le agrega un porcentaje, aproximadamente un 3 o un 5% de manteca de cacao. Entonces, si fuera un chocolate al 70% de cacao, sería aproximadamente 63% de pasta de cacao y
el resto en manteca de cacao hasta completar el 70 y ya después el resto en azúcar. Ojo, que la pasta de cacao o el licor de cacao más bien es la palabra correcta, la pasta de el licor de cacao tiene dos componentes principalmente. Torta de cacao, ¿cierto? Que es toda la parte oscura, la parte del cacao, y manteca de cacao. Ahorita vamos a ver también cómo se hace la manteca de cacao. Pero aquí lo que estamos haciendo es chocolate. ¿Listo? Y como les digo, se deja refinar eso ahí unas 48 horas para que las micras, tanto del azúcar, vean, aquí le estamos agregando el azúcar, las micras del azúcar como las micras del cacao sean tan chiquiticas que sean imperceptibles para el paladar y cuando lo probamos sentimos algo bastante líquido. Y después, pasadas de 48 horas, aquí está listo y ya se empieza a sacar el chocolate para después templarlo, que es un proceso que ya hemos visto en otros videos, y se pone en el molde para tener nuestras famosas tabletas de chocolate. Ahora, vamos a hacer manteca de cacao. ¿Qué pasa con la manteca de cacao? Tenemos la pasta de cacao, ¿cierto? Que fue la que les había mostrado anteriormente, ¿cierto? El licor de cacao, que ahí vimos el licor de cacao, y eso se lleva a refinar un poquitico. No las 48 horas, póngale una hora lo llevamos a refinar. Después de que haya refinado una hora para que esté un poquito más suave, solo, sin azúcar, sin manteca, nada. Solo el licor de cacao porque lo que vamos a hacer es sacar manteca de cacao. Lo vamos a poner en estas mallitas para llevarlo a una máquina especial que genera una presión bien chévere. Aquí lo que caben son aproximadamente 5 kilos, todas las máquinas son diferentes. Aquí en esta máquina especial para sacar manteca de cacao, lo que se va a hacer es llevarla a una presión de 25 a 40 megapascales para que genere una presión y nos saque aquí lo que sería la manteca de cacao. Esta primer manteca de cacao que ustedes están viendo ahí es un poquito oscura. Esa primera extracción es una manteca de cacao oscura que igual es una manteca de cacao con muchos beneficios y normalmente es la que separamos para agregarle al chocolate. ¿Se acuerda que les contaba anteriormente? Para sacar un chocolate de mejor calidad le agregamos más manteca de cacao para que el chocolate sea mucho más suave, mucho más fluido. ¿Listo? Pero para sacar solo manteca de cacao no. Entonces, cuando ya empiece a dejar de salir de ese color tan oscuro, empezamos con la extracción de la manteca de cacao pura. ¿Listo? Y se sacan esas bolsitas porque terminó la extracción, se le da un par de golpecitos y la dejamos extraer otro momento. Y aquí sale esas piedras secas que tenemos, que de ahí, eso es el licor de cacao sin la manteca de cacao y lo que nos queda ahí es lo que después se convierte en la cocoa o el cacao en polvo. ¿Listo? Esto después se llega a una máquina que lo termina de pulverizar y tenemos el cacao en polvo. ¿Listo? Ahí es como ya obtenemos manteca de cacao y cacao en polvo. Entonces ya vimos que de los nips de cacao lo pasamos en una máquina para que lo procese y tenemos como una pasta, ¿cierto? Que llamamos licor de cacao y de ahí se puede llevar a sacar extracción para tener tanto manteca de cacao como cacao en polvo. O de esa máquina lo llevamos a refinar mucho tiempo, ¿cierto? Para tener el chocolate con los diferentes porcentajes. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y el chocolate blanco cómo se hace? ¿De dónde sale? Entonces, para hacer el chocolate blanco, ¿qué es lo que necesitamos? La manteca de cacao. Una vez tenemos la manteca de cacao, listo, como la tenemos aquí, esta mantiene líquida siempre y cuando esté fundida o a una temperatura superior a los 32 grados. De resto se vuelve sólida y compacta de un color hueso, ¿listo? No es transparente, es como un color hueso el que mantiene normalmente. Esto lo utilizamos para un montón de cosas en bombonería y en chocolatería, que bueno, invitadísimos a los que les gusten los cursos de pastelería y chocolatería, ¿listo? Los que quieran aprender de chocolatería y de bombonería fina, síganme en mis redes sociales que todo el tiempo estamos dando cursos virtuales, ¿vale? Ahora, con la manteca de cacao lo que vamos a hacer es llevarlo nuevamente a una conchadora, ¿cierto? O a una refinadora, porque recuerde que
cacao no ha pasado por la refinadora, simplemente pasó por la máquina donde se volvió licor de cacao, lo refinamos aproximadamente 1 hora nomás, ¿cierto? Como para que la mezcla fuera un poquitico más suave y después sí lo llevamos a la prensa para que saliera la manteca de cacao. Pero después hay que llevarlo a la refinadora, ¿cierto? O conchadora. Aquí lo que vamos a hacer es agregar leche en polvo y azúcar, ¿vale? Y lo vamos a dejar refinando unas 24 horas. Y ahí le vamos a ir dando. Y ahí después de eso es que tenemos nuestro chocolate blanco. Y también es importante que todo el chocolate, cuando ya lo tengamos, tanto el chocolate blanco como el chocolate de leche, ¿listo? ¿Cuál es el chocolate de leche? Perfecto, tenemos tres tipos de chocolate normalmente. Chocolate oscuro, chocolate blanco y el chocolate de leche. Entonces, el chocolate de leche sencillamente es una combinación entre el chocolate oscuro y el chocolate blanco, que normalmente cuando lo estamos refinando utilizamos no solo manteca de cacao, sino que utilizamos el licor de cacao completo como si fuéramos a hacer un chocolate al 70 como les comentaba, pero en vez de hacerlo al 70 lo hacemos abajo del 40% de cacao, o sea un chocolate por ejemplo al 37% de cacao y el restante en vez de ser azúcar para hacer un chocolate de leche sería parte en azúcar y parte en leche en polvo. ¿Cuál es la cantidad de leche en polvo y cuál es la cantidad de azúcar? Va a ser muy relativo dependiendo del dulzor y del sabor que nosotros le queramos dar, ¿vale? Pero normalmente va un 60-40. O sea, ese restante, si el 40% es manteca de cacao, que sería mucho, ¿listo? Aunque hay chocolates blancos al 40% de manteca de cacao, pero yo recomiendo que un chocolate blanco sea del 35 al 37% de manteca de cacao. ¿Qué pasa? Cuando tienen mucha manteca de cacao, como el 40%, es demasiado líquido y para hacer productos como bombonería fina es muy complicado. ¿Listo? O bañar algunos productos es muy complicado porque es tan fino que es muy delgada la capa que queda. Mientras que un chocolate blanco al 35% de cacao, que sería 35% de manteca de cacao, y el restante, el 60% de ese restante en azúcar y el otro 40% restante en leche en polvo, queda perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos los diferentes tipos de chocolate, cómo se hacen, desde cómo sale el grano de cacao y cómo formamos el chocolate. Pero una parte muy importante también es templar el chocolate. Cuando utilizamos chocolate, que ya lo tenemos para que despegue del molde, ¿listo? Tenemos que templar el chocolate. Y lo que les hablaba ahorita de el grano de cacao, cuando lo tostamos, aquí está el grano de cacao tostado, lo que hace esa máquina es, que les contaba, es que lo separa y empieza a separar lo que es el nib de cacao, lo aprecian ahí, nib de cacao a la cascarita. Esto que es la cascarita que se desecha, ¿cierto? Y esto que es ya el nib de cacao que pasa por la máquina a prensarlo y después a refinarlo y demás. Bueno, y aquí tenemos cómo vamos a templar el chocolate. Es importante, se los voy a dejar aquí, es un video que ya también tengo en mi Instagram. Y también después se hace todo esto que es bombonería fina. Y ya saben, si quieren aprender de bombonería fina, cómo hacer todos estos rellenos, ganache, cómo templar bien el chocolate, aunque ya les dejé el video, ¿cierto? Pero cómo pintar los moldes, cómo generar las ganaches, cómo formularlos, los sabores y demás, escríbanme aquí a mi Instagram y les doy información sobre el curso, pero espero de verdad que les haya gustado un montón esta clase de cómo se hace el chocolate. Y vean que viene de un fruto, del cacao. Y esto es delicioso y súper saludable. Entonces, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme sus preguntas, sus comentarios. ¿Listo? Y nos vemos en un próximo video.